Hola, buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Como siempre, hacemos un resumen de lo que fue la temporada y tengo que empezar por mostrar mi agradecimiento y mi pena a la salida de Antonio Chávez, a la salida de Carlos Hugo y a la salida de Hugo Mallo. Pero en la vida todo evoluciona, en la vida todo se modifica y eso creo que es bueno para las entidades, para las empresas, para los clubs. Creo que esa evolución tiene que ser permanente y en este caso se da en un momento importante del club. No voy a hablar de Antonio, creo que todos sabéis la relación que me une con él. No es una relación solo de amistad, le tengo un gran cariño a Antonio. Han sido muchos años juntos, muchos años de complicidad, muchos años de amistad, muchos años de alegrías, muchos años de penas, muchos años de sufrimiento, que nos han unido de una manera muy especial y que lamento muchísimo que no esté con nosotros, pero como decía antes, todo evoluciona y creemos que las evoluciones son perfectamente asimiladas por los equipos con el objeto siempre de mejorar. Y creo que con unas nuevas visiones, unas nuevas formas de ver las cosas, podemos evolucionar hacia una mejora permanente. Carlos Hugo también es una pena y Hugo Mallo ya no está con nosotros. Esta temporada no fue lo que teníamos previsto. Nosotros siempre pensamos en lo mejor, siempre pensamos optimistamente en que estamos haciendo las cosas bien, pero no siempre acertamos, algunas veces fallamos, y estos tuvimos un cálculo mal hecho de posibilidades reales del equipo y lo hemos pagado al final con mucho sufrimiento y con esa incertidumbre que tuvimos, que a lo largo de la temporada creímos que no íbamos a tener ni a merecer, pero que al final se complicó y sí estuvo ahí. Yo me quedo con algo que Marián le está tratando de transmitir a todos los directores. El Celta ha hecho muchísimas cosas bien. No las vamos a repetir porque las sabéis, pero quizá se olvidó un poquito de la comunicación, de la parte deportiva, de hablar más del club. No teníamos un portavoz oficial que estuviera hablando permanentemente de toda la evolución deportiva, y eso ella lo pone como una meta muy importante para que entre todos consigamos tener esa parte deportiva más permanente, más encima de la mesa y que todos sepamos el camino que vamos a llevar. Yo creo que es importante partir de esa base, ¿no? De una base de más comunicación, más hablar de fútbol. Nos hizo ver a todos que lo que hemos hecho aquí ha sido tremendamente importante, pero que el motor de todo y que pudiéramos llegar aquí con los éxitos que hemos llegado es de la parte deportiva. Ha hecho mucho énfasis en eso, se lo he oído repetir muchísimas veces y creo que es un buen comienzo para que esto cambie un poco. Dentro de eso, bueno, pues lo que decimos, confiamos mucho en Luis Campos, creemos que era algo complicado lo que quisimos hacer con él, pero era una apuesta de futuro que seguimos creyendo que es una apuesta válida, que es una apuesta que va a dar resultados y que es una apuesta que nos puede hacer concebir muchas esperanzas en el plan deportivo. No os quiero recordar que en los dos equipos que más éxito tuvo no fueron en el primer año ni en el segundo, sino que fueron
segundo, tercero y sobre todo el cuarto. ¿Qué significa esto? Que sí es cierto, como reconozco al principio, que pudimos fallar, pero también es cierto que cuando empezamos la temporada pasada solamente teníamos 10 jugadores. Fue una apuesta tremenda de tener que traer jugadores en muy poco espacio de tiempo, y que este año no estamos ya en esa misma posición. Este año ya tenemos 16 jugadores, con muchos de ellos con una gran experiencia en la primera división, con una gran experiencia en la liga, que ya se han cuajado más o menos en partidos importantes y que creemos que son una base importante para, con los refuerzos que se traigan, poder volver a ilusionarnos con la temporada que viene. Los resultados, sabéis que eso es impredecible, pero el esfuerzo lo vamos a enfocar en la parte deportiva al 100%. Aquí vamos a tener un gran problema que nos surge en estos días y que también os lo quiero comentar con toda libertad. Es ajeno a nosotros, pero está ahí, y es el césped de Balaídos. ¿Qué vamos a hacer con el césped de Balaídos? Hoy hemos contactado con la empresa promotora. Dicen que ellos, como tienen judicializado el caso, no van a reponer el césped. El ayuntamiento dice que no es problema de él, que lo reclamemos nosotros a la promotora. Nosotros jamás hemos hablado con la promotora, por tanto no tenemos ni el más mínimo documento en el cual le podamos hacer esa reclamación. Por tanto, creo que el responsable ante nosotros, ante la afición y ante la ciudad, es el ayuntamiento, y es el que tiene que buscar la solución que le va a dar. Nosotros pensamos que si no había actividades en Balaídos, cuando le hacemos la entrega de Balaídos al ayuntamiento, lógicamente va que ellos nos lo entregan el 31 de julio. Nosotros tenemos programados unos partidos internacionales muy buenos por el año del centenario, que todo estaba supeditado a dos cosas. Una, que el ayuntamiento nos diera los permisos porque él se adjudicó el campo hasta el 31 de julio, y otra, que el césped estuviera en condiciones. Lo del césped creo que está en el aire. Creo que vamos a tener que suspender todos los partidos que teníamos programados para jugar en Vigo, y lo que quisiéramos transmitir es que un equipo de primera división, un equipo como el Real Club Celta, un equipo con tanto compromiso, no puede estar en la incertidumbre de no saber qué puede hacer. No sabemos qué podemos hacer. Contratamos, no contratamos, nadie se pone en contacto con nosotros, como ha sucedido siempre. Las noticias que nos llegan de parte del ayuntamiento son tremendamente contradictorias, y os pedimos el apoyo, por favor, a vosotros que tenéis un contacto todos los días, los medios, más con el ayuntamiento, a ver si sois capaces de hacerle la pregunta que pueda dar esa seguridad al Celta de que qué va a pasar con Balaídos. Porque nosotros empezamos la pretemporada el día 3 y estamos en ascuas, no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Hablando de la pretemporada, os adelanto que la parte principal de la pretemporada la haremos en el Algarve. Jugaremos allí 2 partidos. La haremos aproximadamente del 16 al 22. Jugaremos el primer partido el 17 con el equipo Al-Fatah, que es el equipo de Cristiano Ronaldo. Este equipo, el contrato que tenemos firmado por ellos es que Cristiano Ronaldo tiene que jugar, si no tienen que cambiarlo por un equipo
de una primera división de las grandes ligas, y el segundo partido, que será el día 22, será con el Benfica. Esos, los partidos de fuera son los únicos que os podemos decir de la pretemporada, porque, como decíamos, tenemos dificultades para programar los partidos de casa, incluyendo el Quino 8, etc. Bien. Pasando a otros temas, en la Fundación seguimos teniendo todo lo más relacionado posible con la sociedad. Sabéis que tenemos mucho contacto, pero así como gran novedad, podemos decir que en este momento el Real Club Celta está ya en los 5 continentes, porque por vez primera abrimos en Australia, el continente que nos faltaba, una academia nueva del Real Club Celta. La progresión es grande, seguimos trabajando, nuestra cantera sigue estando muy reconocida y es la parte fundamental de la Fundación, sin olvidarnos la labor social que hace. Por ejemplo, este año el equipo de la Liga Genuín ganó el campeonato de playoff de España, el campeonato del Fair Play, y es el único equipo en España que tiene los 2 títulos, campeón de España y campeón de Fair Play. Entonces todo eso seguimos manteniéndolo, ampliándolo, esperando que podamos seguir creciendo. Cada vez tenemos más niños en esos tipos de equipos y es una alegría verlos cómo disfrutan y cómo se preparan dentro de su deficiencia capacitoria que tienen, cómo se preparan para hacerlo todos los días muy bien, y siempre dicen lo mismo, quieren ser como el primer equipo y hacen lo mismo que el primer equipo, se esfuerzan como el primer equipo y es una maravilla verlos. Del centenario, bueno, pues anotar que presentaremos el himno en la primera semana de julio. Antes del himno presentaremos la letra 2 o 3 días antes. La letra, que es un verdadero poema, yo me he quedado asombrado, es un cántico a nuestras raíces, a nuestra cultura, a nuestra Galicia. Es algo que en lo personal me he quedado no solo satisfecho, que lo estoy mucho, sino ha traspasado mis expectativas en cuanto a poesía. Y si eso lo unimos a nuestras tradiciones musicales, es un himno tremendamente ensebre, tremendamente gallego, tremendamente precioso, tremendamente genial, que creo que a la gente les va a gustar. Y yo creo que ha cumplido todas las expectativas que teníamos. Asimismo, a finales de este mes abriremos ya el museo, que va a ser podido circular permanentemente por mucho público. Es un museo que ha quedado espectacular. Cuando lo visitéis, creo que también había una programación preparada para periodistas, para que lo conozcáis antes de la apertura al público, los que queráis ir, pero creo que dentro de la modestia del Real Club Celta, dentro de la modestia de equipo que somos y el lugar que ocupamos, creo que es un museo muy digno y que va a tener muchísima aceptación. También en esas fechas, el 23 seguramente de agosto, presentaremos el libro de la historia de los 100 años del Celta. Dentro de los actos del centenario y relacionado con G360, el 23 de agosto, el día de la fecha del centenario, iniciaremos las obras en la Fauteza de la segunda fase del proyecto, que va a ser, como ya os hemos dicho muchas veces, un proyecto que nos va a situar a otra altura a nivel mundial en el mundo del deporte. Asimismo, esa
tarde-noche del 23 habrá el primer gran concierto del centenario en el muelle de Transatlánticos en Vigo. Y seguiremos permanentemente comunicándoos muchas más cosas de las que podemos. Tenemos muchos más programas. Hay que pensar también, por un momento, que hay algunos que los tenemos paralizados por falta de permisos. Que me hubiesen esta comparecencia a verlos adelantados, pero todavía no tenemos las autorizaciones precisas de la corporación municipal para poder llevarlos a cabo y llevarlos adelante. Y yo poco más tengo que decir esta vez, sino ponerme a vuestra disposición para que, como he hecho siempre, os gusten o no os gusten mis respuestas, responder a todas, tratar no condicionar ninguna y, sobre todo, las voy a contestar con absolutamente mi verdad. Gracias por escucharme y me pongo a vuestra disposición. Hola, buenos días, presidente. Hablabas al principio de lo que ha pasado, las salidas, se ha marchado Antonio, se ha marchado Carlos Hugo. Me quedo con estos dos porque formaban parte del organigrama del club y me gustaría saber si dentro de esta faceta de lo que es la directiva del Real Club Celta se prevé alguna salida más o esto está controlado, sobre todo teniendo en cuenta la estabilidad que se le debe presuponer al club en un futuro más inmediato. Gracias. A ver, en la faceta deportiva yo creo que ya no hay más. La temporada termina en el 30 de junio, por tanto no queremos más. En las directivas, pues sí, en la parte directiva puede haber muchos cambios. Eso es como cualquier persona, cualquier trabajador que puede buscar mejores metas, mejor porvenir, o nosotros traer nueva gente que nos acompañe en este proyecto. Creo que es lo normal, que pasa siempre, que nadie es estable al 100% en ningún sitio nunca y que por tanto nos ajustamos a la capacidad de la gente, una para traer nueva, incorporar, y otra respetamos muchísimo, muchísimo la que se quiera ir en plan de mejora. Recordaréis que yo siempre digo que yo he sido empleado y que me he cambiado las veces que creí que lo debiera de hacer para mejorar. Por tanto, ese pensamiento lo tengo y ese pensamiento lo sigo con toda mi gente siempre. Respetarlos al máximo lo que decidan. Buenos días, presidente. ¿Tenemos entrenador? No, no tenemos entrenador. ¿Y cómo está eso? Muy bien, porque como te decía antes, dentro de este giro que le estamos dando, preferimos ir con calma, pero tratando de dar un paso más allá de lo que normalmente hacíamos. Lo hicimos con Campos, ahora lo queremos hacer con el entrenador. Es cierto que no sabemos si lo vamos a conseguir o no, pero también es cierto que lo estamos intentando con toda la fuerza que podemos. Y creo que puede haber buenas noticias, pero en este momento, a día de hoy, no las tenemos. Pero sí os puedo asegurar que el trabajo es arduo, es permanente, es constante y que las opciones que tenemos en este momento encima de la mesa creo que satisfarían al celtismo. Las podremos cerrar o no, ya sabéis cómo son lo de los contratos, que hoy decimos este está seguro y mañana aparece firmado en otro sitio. Pero sí son muy buenas alternativas para el puesto que estamos buscando. Seguimos hablando del entrenador. Está previsto que regresen a los entrenamientos el día 3, ¿no? Creo que ha dicho. Sí. ¿Está previsto que ya ese día esté fichado el entrenador o...? Hombre, yo creo que esta semana debe estar fichado el entrenador. Pero bueno, tampoco me importaría esperar 2 días si pudiera venir la gente que estamos pensando y buscando y negociando con ellos. Yo creo que en este caso
en que, repito, creo que esta semana lo debiéramos de tener, pero si no lo tenemos, será por un motivo que nos vuelva a satisfacer más de lo que estamos haciendo ahora. Bos días, falaba antes vostede de que había 16 xogadores na plantilla. Eu queria preguntar as ventas que teñen, o número de ventas que teñen previsto facer e as incorporacións que teñen previsto facer. No lo sabemos, no lo sabemos. O sea, aquí dependemos un poquito. Lo que nos gustaría hacer ya es un gran equipo. Ese equipo en el que interviniera el nuevo entrenador, que interviniera Luis Campos y ya la nueva dirección del Celta, ¿no? Eso sería lo ideal. Si los tiempos se nos echan encima, nosotros no hemos parado de trabajar en ningún momento, lo llevamos haciendo como lo hacemos todas las temporadas desde el pitido final en adelante, pero sí nos gustaría que alguna de las cosas que podemos tener, no cerrarlas hasta tener la opinión de las nuevas personas que se van a incorporar. Pero eso no significa que ya el trabajo no esté hecho, que el trabajo ya no esté adelantado, y sería confirmación o no en su caso, pero todo lo que teníamos que hacer lo estamos haciendo. Ahora, número determinado, pues imagínate que viene un entrenador u otro y nos pide, oye, esa persona que vosotros pensáis que se puede a lo mejor ir, pues vamos a retenerla. O mira, retenemos a este y ¿por qué no tratamos de poner en el mercado a este otro? Puede pasar. Pero eso no significa, como decía, que no estemos trabajando, que no tengamos ya la planificación de la plantilla más o menos estudiada y perfectamente definida, a expensas de ese último consejo o asesoramiento. Insisto con el entrenador porque bueno, han pasado ya 2 semanas desde que acabó la Liga. No sé si el Celta creo que es el único equipo que no tiene entrenador. Y usted está manifestando que están esperando por una acción que es muy ilusionante. No sé si puede decir el nombre. No, no, porque son varias. Por eso digo que tengo muchas posibilidades de que esa ilusión esta vez, que sabéis que siempre he dicho, lo sabéis de siempre, porque fue mi primera rueda de prensa, ya lo dije, que me gustaría tener un proyecto de entrenador estable, pues creo que podemos conseguirlo. Pero lo podemos conseguir no en uno que estamos trabajando, sino en varios que estamos trabajando. Decir en uno sería anteponerlo a los demás y quedaría muy mal. Nosotros tenemos varias vías abiertas, trabajando muy fuertemente en ellas y creemos que en esta semana debemos de tener los resultados. Hola. Entiendo que entre los 16 jugadores no está Gabri, ¿no? Que seguimos con la previsión de que vaya a salir del club y también por lo que dijo no habrá ningún fichaje antes del entrenador, ¿se entiende? A ver, Gabri para nosotros es un jugador del Celta, pertenece a la plantilla del Celta y si no está el día 3 en la pretemporada será porque esté con la selección. Pero si no, Gabri el día 3, como cualquier otro jugador del Celta, tendría que estar con nosotros. Eso por encima de todo. Para nosotros, en este año de centenario que estamos poniendo ilusión, si Gabri se quedara con nosotros, sería el cénit de lo que pensamos hacer este año. Pero no depende de nosotros, lo hemos explicado muy claramente. Como no depende de nosotros, no podemos hacer la excepción de que va a estar fuera porque está dentro. Tiene ficha, tiene una ficha larga de años y para nosotros, a día de hoy, es un jugador más de la plantilla y un jugador que ha demostrado muchísimas veces lo celtista que es, que ha demostrado el cariño que le tiene al Celta y que nosotros se lo hemos demostrado a él. Por tanto, nosotros, en esos 16, está Gabri. Aquí, otra vez. Antes hablábamos de lo que es la reestructuración, las posibilidades de reestructuración en la presidencia con vistas al futuro del club y mencionabas a tu hija que está aquí presente, a Marián también. Yo respetaré los plazos y los tiempos. Si hoy no toca responder a esta pregunta, pues lo entenderé, pero creo que es de interés general. ¿Está previsto un relevo en la presidencia en este año del centenario?
Siempre os dije lo mismo, también es repetitivo. Yo estaré mientras me considere que debo de estar. ¿Cuándo va a pasar eso? Os lo decía muchas veces, tengo una edad en la cual ya no dependo de mí mismo. Puede que por voluntad propia quiera salir, pueda por algún tipo ajeno a mí, por la edad que tengo, que tenga que salir. Pero no me preocupa. Es que eso para mí es lo menos importante. ¿Y por qué es lo menos importante? Porque, bueno, vosotros podéis decir, ¿qué va a decir de su hija? ¿Qué va a decir de Marianne? Pero no. Mi hija ha sido mi empleada durante muchísimos años. Ha sido una ejecutiva que ha demostrado su capacidad tremenda en todos los retos que ha tenido en la vida. Por tanto, yo estoy muy tranquilo. Cuando tenga que irme, me iré, pero me iré con una satisfacción tremenda. Primero, porque creo que en estos 16 años hemos situado al Celta en una posición que no tenía. Quizá muchísima gente no esté de acuerdo porque creía que lo podíamos haber hecho muchísimo mejor, pero yo creo que estamos tremendamente orgullosos. Acordaros del dato, Ya no os voy a hablar de los 12 años seguidos en Primera División. Os voy a hablar que en esos 12 años hubo 32 equipos en la Primera División. 32 equipos en 12 años y solo 8, nada más que 8, conseguimos estar los 12 años, de 32 equipos. Eso significa lo difícil que es. Y el haberlo conseguido, para nosotros tiene que ser una gran satisfacción con todo lo que hicimos. Por tanto, voy a irme en el momento que sea, muy orgulloso del trabajo, muy orgulloso de la gente que he tenido a mi cargo, muy orgulloso de mi junta directiva, de mis consejeros, pero el momento lo determinarán las circunstancias. Pero sí, os puedo decir que me voy con una tranquilidad tremenda porque sé que esto quedaría en muy buenas manos el día que yo no esté. Presidente, en los últimos partidos de Liga se oyeron cánticos en su contra. Creo que vivió unos momentos un poco desagradables. Me gustaría saber cómo vivió esa situación y si también hace un poco algo de autocrítica, que hay aficionados que le piden. Hombre, por supuesto que sí, la autocrítica la hacemos siempre. Sabemos que la mayoría de ellos fue por resultados, duros y puros, sin hablar de otro componente que hay, que ya lo conocemos todo y que no voy a tocarlo ya nunca más, ¿no? Pero bueno, efectivamente, no me preocuparon tanto los cánticos, porque acordaros cuando empecé con el Mourinho vete ya, y sin embargo hicimos una buena labor. Por tanto, yo creo que los cánticos siempre son a base de algo puntual, pero creo que cuando yo no esté y se haga un balance de la gestión del presidente, habrá que reconocer que en el mandato de este presidente, fue el único presidente, el único en la historia de los 100 años que consiguió mantener al club 12 años en la Primera División. Por tanto, yo entiendo a la gente, me pongo en su situación y lo que digo siempre, si yo estuviera en la grada, posiblemente cantara lo mismo. Posiblemente. Es lo más probable que estuviera exigiendo lo que me exigen a mí. Por tanto, creo que han sido momentos muy puntuales, que espero que no vuelvan a pasar si es que lo hacemos bien y acertamos en la parte deportiva, pero entiendo perfectamente a la afición porque antes de presidente fui aficionado y estuve en la grada como cualquier otro y canté lo mismo que puede cantar cualquier aficionado. Voltando ao tema de Gabri Veiga, na súa última comparecencia dixo aquela frase redonda de que non lo vamos a vender pero nos lo van a comprar. Xa non está tan claro iso ou sí? No, es que no depende de nosotros. Nosotros, de verdad que es difícil de que lo entendáis y es difícil que lo entienda la afición, pero nosotros ahí somos un objeto totalmente pasivo. No tenemos que hacer absolutamente nada. Si alguien deposita en la Liga los 40 millones, tiene todo el derecho a llevárselo.
Si no los deposita, sería una felicidad para nosotros, pero una felicidad completa. No quiero poneros un ejemplo ya llevándolo a los números porque parece que sería un poco frívolo, ¿no? Pero os pongo un ejemplo para que empecemos a entender bien lo que supone para nosotros lo de Gabri Veiga. A nosotros Gabri Veiga nos supondría un dinero en el banco, que no lo podemos usar para aumentar el límite salarial del equipo. Sin embargo, si se va Gabri Veiga, tendríamos que traer a un jugador que tendríamos que pagarle más de lo que le pagamos a Gabri Veiga. Por tanto, para nosotros todos son pegas. Es una enorme satisfacción saber, como dijimos el año pasado, que Brais fuera el jugador más caro de la Liga en el mercado español el año pasado. Porque lo fue. Con Alex Moreno, los dos tuvieron el mismo precio en el mercado. Y es una gran satisfacción para el Celta, como creador de talentos, como apuesta por la cantera, como éxito de la cantera, que ahora estemos hablando de que nos van a pagar por un canterano 40 millones. Pero como club, como presidente, que me lo dejen, ojalá. Sería, como os decía antes, el cenit posiblemente de esta temporada si lo unimos a lo que estamos pensando hacer. Presidente, acaba de hablar del límite salarial y yo le quería preguntar por él en dos aspectos. Uno, se han ido jugadores con una ficha muy alta como Denis Suárez, también Hugo Mayo. ¿Sabe más o menos cuánto límite salarial han liberado? Y una segunda parte importante, el proceso judicial de Santimina se ha demorado en el tiempo, le queda un año de contrato, no va a haber sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía antes de que empiece la temporada, por lo tanto es imposible, entiendo, el despido de manera legal. ¿Han tomado alguna decisión con él? ¿Saben lo que van a hacer? Y si eso puede afectar de nuevo al límite salarial. El límite salarial sí se ve afectado por muchísimas formas de aplicarlo, que todas están recogidas en las normas que marca la Liga, ¿no? Por ejemplo, se dice Santi Mina, si se llegara a ir o cualquier jugador, hay que ver siempre que sí libera el sueldo, pero que hay que cargar la amortización que tenga. Que eso la mayoría de la gente no entiende muy bien qué significa. Significa que si tú compras un jugador con una ficha de contrato y de traspaso, la divides entre los años que él va a estar, en el momento que se deje de ser de tu propiedad, tienes que amortizar lo que te queda. Y esa amortización va contra el coste salarial. Dicho de otra manera, Hugo Mayo, si se va, como se fue, libera el 100% de su coste salarial porque no tiene ya amortización por los años que lleva en el Celta. Y porque procedía de la cantera, no tiene amortización. Pero si se va ahora, como se tiene que ir Denis o como se tiene que ir Santi Mina, hay una parte de eso que hay que cancelarla contra el límite salarial. No queda neto lo que ellos cobraban. Es muy complejo y entiendo que la afición a veces ande totalmente perdida, incluso que vosotros tengáis dudas, porque ese proceso, para que lo entendamos nosotros, y mira que lo repetimos un año con otro, y siempre tenemos que estar buscando, enterándonos y estudiando soluciones, porque es un complejo tremendo. Por eso te digo, no podemos determinar en este momento cuál sería la disponibilidad que tenemos, si no tenemos que ir caso a caso. Te pongo un ejemplo. Se acaba de cerrar una operación, la del Toro Fernández, está ya para firmarse. La venta al equipo que está en México te libera una cantidad, pero no es igualitaria, como os decía antes, si vendemos a otro jugador, porque siempre tienes que recurrir a lo que te queda por amortizar para descontarlo de lo que te libera de salario. Por tanto, esto se va ajustando prácticamente día a día conforme se van dando las entradas y las ventas. Hola, buenos días. A mí me gustaría saber si han recibido ofertas por algún jugador
Y si nos puede decir cuántas. Ofertas por jugadores sí hemos recibido, que están en estudio, hemos recibido varias por algunos jugadores, otras las hemos desechado totalmente en principio, pero sí, nosotros pensamos que no va a ser un mercado tan parado como fue los 2 años anteriores, un mercado que no se movió prácticamente nada, muy poquito traspaso, muy poquito movimiento de jugadores, todos los equipos esperando al último día a ver si podíamos repescar algún cedido que quedara por ahí medio libre. Fue una situación difícil. Yo creo que va a haber un poco más de alegría y por tanto hay muchas preguntas por jugadores. En firme tenemos en este momento 2 o 3, tenemos la de Rubén, tenemos de Orbelín, tenemos 2 o 3 ofertas en firme que entrarán en estudio, repito, una vez si en esta semana conseguimos ya tener el entrenador para contar con la opinión del entrenador y del cuerpo técnico para saber qué posiciones debemos de dejar ir y qué posiciones tenemos que reforzar. Muchas veces, que es otra de las cosas que se suele decir, es ¿por qué se deja ir este jugador? Y muchas veces se deja ir un jugador o no de acuerdo a lo que puedas ver que puedes traer o que tienes en la casa para que juegue en la posición del jugador. Entonces, muchas veces si tienes 2 buenos extremos, dices, prefiero sacrificar uno y reforzar la media si la tengo más floja, pero ese análisis es el que se hace antes de los fichajes. Por tanto, muchas veces el que te desprendas de un jugador o no va tanto con su calidad como con la necesidad que tiene el equipo para cubrir los puestos. Buenos días a todos, buenos días, presidente. Si me permite, volviendo al tema Gabri Veiga, 2 preguntas. La primera, yo querría saber, después de lo que nos acaba de decir del chico y después de todo lo que ha pasado, sobre todo en el tramo final de la pasada temporada, la pregunta es, ¿por qué no llegados a este punto se sientan con él y con su nuevo representante le ofrecen un contrato acorde a su rendimiento deportivo que entiendo, le pregunto a usted, llevaría también la concatenación de una nueva cláusula de rescisión y por qué no atar al futbolista que además públicamente en sus muy pocas participaciones públicas ha dicho o ha manifestado su celtismo? ¿Por qué no llega a ese punto en el que el club se sienta con él y valora una ampliación de su contrato? Bueno, yo te contestaría 2 cosas. Primero, estás haciendo una aseveración que a lo mejor no se corresponde realmente, porque lógicamente él tuvo que firmar con nosotros para subir y hacer la ficha del primer equipo con el contrato que tenía. Y ahí se habló de renovación. Por tanto, el decir que no se habló con él para renovación, yo me permito dudarlo. Lo dijo usted la vez anterior, pero no lo digo yo, lo dijo usted. Que no habíamos tratado con él de renovar. No quiero entrar en discusiones, pero creo que no lo pude decir nunca. Lo que dijo usted en su última comparecencia ante nosotros, o una de las últimas, es que no tenía nada que ofrecerle porque sabía que lo que le iban a ofrecer era mejor. Lógico, a eso me refiero. Es que eso te lo iba a volver a aclarar. A eso me refiero. Es que esa era la segunda parte de la contestación. Lógicamente, si nosotros sabemos que hubo un equipo que le ofreció 5 millones netos, que son 10 brutos, el Celta no se los puede ofrecer. Por tanto, sabiendo que tiene eso, ir yo a ofrecerle 2 o 3 millones... me parecería desmerecer muchísimo al chico, pero eso no significa que no hubiera conversaciones con él para renovarle ya antes de que pasara esto. Son 2 cosas totalmente distintas. Claro, si para nosotros era un activo impresionante tener a Gabri Veiga, os lo decía antes, pero no porque no diéramos los pasos correctos. ¿Qué pasa? Que hay otra parte y hay otros representantes que piensan de otra manera. Y además, como os dije aquel día, yo me parece muy lógico que si le dan ese dinero, por mucho que quiera el Celta, es su porvenir, es su vida, que lo acepte. No me molestaría. No lo deseo, pero no me molesta.
¿Por qué? Porque es lo lógico, es lo natural. Pero, perdona que te haga a ti una pregunta. Y no te la quiero volver, ¿eh? Viene ahora el mejor medio de periodistas del país. Yo me quedo en la COPE, presidente, no siga por ahí que yo me Por eso te digo, y te dice, oye, mira, estás ganando X, y yo te multiplico ese X por 1000. Y tú dices, no, me quedo en la COPE. No sé, yo posiblemente sí, pero digo que te haría reflexionar, pensar, y sabe Dios lo que decidirías. Sí, pero pues este es el mismo caso, es un caso claro. Sí, yo entiendo lo que me dice, presidente, pero yo lo que le quiero preguntar es, porque hay mucha gente que, digámoslo así, de forma muy coloquial y por entendernos, hay gente que le achaca que usted lo que ve, o en este caso el Consejo lo que ve son los 40 millones de la cláusula de Gabri, que evidentemente dejaría un dinero pues muy suculento para las arcas del club, ¿no? Más allá de lo que luego se puede hacer con él. La cuestión es, más allá de lo que cualquier club económicamente más fuerte o más potente le pueda ofrecer, si a lo mejor el club le ofrece al chico mucho menos de lo que le ofrezcan en otro lado, a lo mejor por su celtismo, no lo sé, estoy elucubrando, a lo mejor el chico dice, pues prefiero seguir 1, 2 o 3 años más en Vigo y seguir creciendo en el club de mi vida. Por eso le pregunto si esa opción no es probable que se la plantee el club, aunque luego él diga que no. O que Perdona, sí. Es que tú estás dando por hecho que no se la planteó, y ahí es donde yo difiero de ti, lo siento. No me gusta entrar en discusiones con vosotros, ni mucho menos, pero es que sigues afirmando algo que yo te digo que eso pasó. Oye, que hubo que firmar, que no se pasa de un contrato a otro sin que haya una firma de autorización del jugador. Por supuesto que sí, por supuestísimo. Pero yo, bueno, creo que ese tema está acabado porque, te digo, ojalá se quede con nosotros. Y lo que te decía antes, ¿para qué quiere el Celta? Que sí, puede darle muchos usos, puede adelantar los 40 millones de Gabri si no los puede usar en mejorar el equipo. Dime, ¿para qué los queremos? Que alguien que razone, que piense, diga, joder, pues con este dinero, acordaros una cosa que siempre hemos dicho, una cosa que está ahí y que la sabéis perfectamente. Fue el único equipo que ha ganado muchísimo dinero con el fútbol en los últimos años y no ha habido un reparto de beneficios. Por tanto, ¿para qué queremos el dinero? Si hubiéramos repartido beneficios antes y con estos 40 millones pudiéramos repartir beneficios en los cuales el que sería el beneficiario sería el propietario del club, lo podría entender que se pensase así. Pero si hemos ganado tanto dinero y no repartimos nada, ahora nos va a decir que vamos a cambiar nuestra forma de ver porque tengamos un poco más de dinero o no. No. Mirar, hemos cometido muchísimas equivocaciones. Lo he reconocido aquí 1000 veces. 1000 veces. Nos hemos equivocado, hemos hecho cosas muy mal, hemos hecho cosas, yo no soy, también os lo dije, de mirar mucho para atrás. ¿Por qué? Porque las cosas ya que se han hecho mal es muy difícil, no las puedes remediar. Entonces, mi forma de ser es siempre mirar para adelante, empujar e ir hacia adelante, ¿no? Pero ya me perdí. ¿Ves lo que te decía de la edad? ¿Ves cómo empieza a funcionar? Que a veces hay que hacer un parón. Pero sí, que no sé a dónde iba, pero quiero decir que al final, por mucho que me equivoque, por mucho que lo haya hecho mal, por mucho que no haya complacido a la gente, lo que os puedo asegurar, prometer, es que todo lo que hice, cualquier decisión que haya tomado, fue siempre pensando en el bien del Celta. Aunque lo haya perjudicado porque la decisión no era la correcta. Pero aún pensándolo así, no hubo nada en mi cabeza que fuera superior al Real Club Celta. Y me llevé muchísimos disgustos, y lo sabéis, por defender al Real Club Celta. Y me puse a veces en contra de la afición por defender al Real Club Celta, a lo que yo creía que era mejor para el equipo. Y lo voy a seguir haciendo.
Sé que unas veces acertaré, otras no. Unas les gustará más a la gente, otras menos. Pero mi idea, mi cabeza y mi mente es tomar las decisiones no que me perjudiquen a mí o que me beneficien a mí, sino las que beneficien siempre al Celta. También sé, y lo repito mucho, que no hay nada perfecto y que no hay nada que sea lo máximo que se pueda conseguir. Por eso muchas veces las decisiones tienen que ser las menos malas que se puedan aplicar, pero siempre en beneficio del Celta. Sigo con Veiga. Voy a hacer preguntas, no aseveraciones. Más allá de... Es verdad que firmaron una renovación para subir al primer equipo. A partir de ahí fue su eclosión. En ese tiempo, desde entonces, ¿cuándo le han ofrecido renovar el contrato y en qué escalafón de la plantilla lo han puesto? Mira, hay cosas que es lógico que son propias de la intimidad del club, ¿no? Como los contratos, como lo sabéis. Y sobre todo que hay cláusulas en las cuales estamos obligados todos a no decir muchas de las cosas que pasan. Pero sí te puedo decir que hemos tratado de hablar, que hemos tratado de hacer nuestros planteamientos y que unas veces se nos ha escuchado, otras no, pero que es lo normal, es lo que nos pasa todos los días. Vosotros lo estáis enfocando en Gabri, pero es que hay muchísimos jugadores que no son Gabri y que nos pasa lo mismo. Que nosotros queremos renovar, la gente no quiere, que nosotros queremos hablar, la gente no quiere, y otras veces sucede todo lo contrario, que la gente quiere hablar y nosotros no vemos que sea el momento y no lo hacemos, lo aplazamos. Pero eso lo estáis enfocando todo en Gabri por el motivo que es, pero de verdad, eso nos pasa con todos los que tienen contrato. Presidente, si me permite, lo enfocamos en Gabri porque Gabri hay uno. Y todo el mundo lo ve como el sucesor de Aspas y como que puede ser el futuro del Celta. Entonces entienda que Gabri Veiga no es como el resto de compañeros, por mucho que compartan vestuario. No, tiene que ser como el resto. Nosotros no hacemos distinciones, le agradecemos a todo lo que aportan en cada uno. Y no me podéis negar los elogios que le he hecho a Yago Aspas. Los máximos elogios. Ahora es un jugador de la plantilla, que tiene sus características, tiene sus virtudes, y se las respetamos, las reconocemos al máximo. Pero es un jugador más de la plantilla como Gabri Veiga. Porque si no, entraríamos ya a empezar en este momento, se quede o no se quede Gabri, ¿a quién le tenemos que dar más méritos? ¿A uno, a otro, a Hugo Mayo, que se acaba de ir y fue el jugador que más partidos jugó en la primera división con el Celta? Nosotros en eso no entramos. Para nosotros todos son jugadores y después, dentro de que todos son jugadores, cada uno tiene sus méritos propios. Y Gabri tiene un mérito importante que todavía no se puede comparar a Yago. Algún día, si queda con nosotros, a lo mejor incluso lo supera. Pero en este momento no, por eso yo no puedo entrar en comparaciones. No estaba entrando en comparaciones. Decía para explicarle por qué el foco de Gabri Veiga. Muy escueto, ¿han hecho todo lo posible para ampliar el contrato de Gabri Veiga? Es que no sé lo que tú te puedes entender por todo lo posible. ¿Que hubo esfuerzo? Sí. ¿Todo lo posible? Pues no. Mira, si nosotros, por ejemplo, decimos, subimos a todos los jugadores de la cantera, a todos, hacemos un equipo con 20 jugadores de la cantera y todo el dinero se lo damos a Gabri Veiga, a lo mejor podríamos llegar a darle lo que él quisiera. Por tanto, hacer todo, ¿qué es todo? No, hacer lo conveniente sí. Todo no, porque todo nadie tiene reglas para saber qué es todo. Por eso, pero todo lo posible, eso es posible, hacerlo o no. Subir entre el Celta B y Juvenil, subir todos al primer equipo y todo lo que nos ahorremos, de lo que estábamos hablando antes, dedicarlo a un solo jugador. ¿Es posible? Sí. ¿Lo haría yo? No. Por tanto, entre lo posible y lo que nosotros creemos que es posible, hemos hecho todo. Ahí todo. A partir de ahí ya no podemos hacer más. Todo tiene un límite.
Aquí, tres preguntas, dúas de nomes e unha xenérica. A primeira, falaba antes de Santi Mina. A opción de rescindir o contrato que lle o ano que lle queda de contrato é posible ou non? A ver, todo es posible. Volvemos a lo mismo, ¿no? Claro que sí, y lo estamos manejando, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es también qué posibilidades tenemos, qué es lo que él quiere. Acordaros siempre una cosa, que es primordial. El que tiene siempre que firmar lo que se quiere hacer es el jugador. Nunca nos olvidemos de eso. El club puede proponer. Yo le puedo decir a un jugador, tengo una oferta por ti de 10 millones de euros. Pero como el jugador no firme, no se va. Por mucho que yo quiera venderlo, no se va. Por tanto, siempre pensar que tenemos que contar en todo lo que hacemos con el visto bueno del jugador. Si no, es imposible. Nosotros no podemos firmar por él. Por eso, a veces, te llega un poquito y dices tú, joder, pero si el jugador lo firmó, ahora dice que a lo mejor, pero lo firma. En este caso de Santi es igual. Nosotros queremos hacer una cosa, pero tenemos que contar con su beneplácito. Ahora, contestando concretamente, estamos tratando de negociar con él. ¿Llegaremos a un acuerdo o no? No lo sé. Sabes que las negociaciones siempre son mucho tira y afloja, ¿qué me das? ¿Qué te pido? ¿En qué nos beneficiamos los dos? Y si hay un arreglo, lo firmaremos, por supuesto que sí. Nosotros, Santi Mina ha tenido un problema, pero Santi Mina no deja de ser un jugador canterano que estuvo aquí con nosotros, que fuera eso, que es condenable al 100%, no tenemos ningún problema con él, fuera de eso, y sabéis que ha sido duro tener que tomar las medidas que tomamos, porque también perjudicaban mucho al club, pero se tomaron. Pero claro, es cuestión de dos siempre, no es cuestión de uno. Con respecto a Carlas Pérez, ¿hay intención de intentar mercarlo o no? Por supuesto, nos gustaría que estuviera para nosotros, y en esa planificación que os decía antes que tenemos, Carlos Pérez está como un puesto importante para nosotros. A última por a miña banda, logo destes anos dende o adeus de Berizzo podese dicir que o equipo sempre tivo máis problemas clasificatorios que bondades clasificatorias. Hai un análise, un estudo de por que o Celta nos últimos anos está sempre na lea para a permanencia? La verdad que sí. Y hay un tipo de análisis que estamos haciendo ahora que es un poco la evolución de nuestra idea, ¿no? ¿Y por qué digo la evolución? Porque efectivamente quizá nosotros tuvimos la idea de que teníamos que estar compaginando absolutamente todo, sin darnos cuenta, como os decía antes, que el motor, el que tira, es el equipo de fútbol. Si el equipo de fútbol no va bien, el resto va a fallar. Por tanto, tenemos que dar prioridad a ese equipo de fútbol. Eso es lo que ha cambiado en nuestra forma de evolucionar en estos días, ¿no? En este momento. Por tanto, claro que sí que sabemos que hemos podido cometer errores, sobre todo, y es por eso que te decía que a lo mejor con un puesto más estable empezamos a solucionar el primer problema, es el tema de entrenadores, ¿no? Nosotros al mercado siempre vamos al tipo de entrenadores que puede ir cualquier equipo de nuestra categoría. Y si vosotros analizáis esos entrenadores, siempre vais a ver, son los mismos nombres, casi siempre, para todos los equipos suenan los mismos, y casi todos han tenido éxitos y han tenido fracasos. Entonces, ¿cuál es la decisión? La decisión es la menos mala, como os decía antes, no la buena, sino la menos mala, diciendo, creo que a mi estilo, a mi forma de jugar, a los jugadores que tengo en este momento es el que debo de traer. Pero acertar ahí es muy difícil, porque no estás haciendo un conjunto. Estamos cada uno por separado, secretario técnico, entrenador y directiva. Lo que pretendemos ahora es hacer algo más unido, más definitivo, más que funcione en equipo y que por tanto vayamos mucho mejor, pero eso no se hace. Dimos el primer paso con Campos, queremos dar el segundo con el entrenador
y a partir de ahí ya hacer más sólida toda la estructura deportiva del equipo pensando en ese futuro. Las causas, como todo, pero mirar, hay una cosa. Vamos a estar siempre 5 o 6 equipos que tenemos el mismo presupuesto, siempre oscilando entre estar peligrosamente en las zonas bajas a poder llegar a Europa. Siempre va a haber esos mismos equipos. Unos días se llamarán un nombre, a la temporada siguiente será otro nombre, pero eso sí que es cíclico. Entonces, en esa línea tan que nos movemos los equipos que tenemos el mismo presupuesto, la única diferencia, la única, meteros en la cabeza, es acertar o no, y no siempre aciertas. Aciertas una temporada, te sale un jugador muy bueno, 2 o 3, pero el conjunto te falla. Y ahí está la dificultad, en el conjunto, no en el jugador. Normalmente cuando traes un jugador, más o menos lo estudias, lo ves que te puede encajar por su forma individual. Encajarlo después en un conjunto es lo que empezamos a hacer desde que llegó Luis, que como sabéis, aquí cuando lo presentamos dijimos que traíamos a una persona que era como un arquitecto para empezar a cuadrar todas las piezas. Y eso fue lo que hicimos. Y fue una apuesta muy arriesgada, Fue arriesgada, pero la asumimos, lo que os decía antes, porque creímos que el Celta no podía destacar más que los demás equipos que tenían el mismo presupuesto que él, si no hacía cosas nuevas y si innovaba. Si ya dimos el primer paso con Luis y ahora nos traemos a un entrenador que pueda hacer un buen equipo con él y ese arquitecto tenga un buen ingeniero, que uno trace la obra y la otra la trabaje, creemos que estamos sentando las bases para ese futuro que creo que va a ser muy esplendoroso en esta nueva etapa. Unas cuestiones más que quedaron ahí. La primera muy concreta, Kevin, que termina el contrato, ¿va a seguir en el Celta? Sí, no hay duda. No sé si ya empezaron o si ya están en tramitación con el representante, pero no hay duda de que Kevin es uno más de la plantilla. Y además, no es que sea uno más, es de esos uno más que siempre quieres tener. Que no importa cómo sea, qué haga o cómo no haga, sino que es el que aporta. Y Kevin aporta todo lo que tiene, tanto en el campo como fuera del campo. Y eso nosotros lo valoramos mucho. Y si aparte es canterano, pues todavía más. Antes que nos hizo un buen regate, tiene que ser jugadores, pero evidentemente los fichajes van a depender del entrenador y lo que opine. Pero ¿en qué radio nos movemos? Porque 2 no vendrán, supongo que 6, 8, no sé qué estimación. No, te vuelvo a decir que no depende del entrenador. No queremos ya que dependa de nadie, queremos que dependa del equipo. O sea, ya no queremos tener... nos pasó con algunos entrenadores, si conocéis bien el caso, que querían un determinado tipo de jugadores y ese era el que había que traerles, si no estaban muy de acuerdo. Hay otros que los traía el club. Ya no queremos eso. Por eso os decía ya que la primer piedra la pusimos con Luis y que ahora la vamos a poner con el entrenador, para ir todos de la mano. Ya no va a haber, es que este no le gusta al entrenador, es que aquel, el entrenador no lo pidió, es que este... No, eso se acaba. Yo creo que es una de las prácticas que tú decías antes, tú comentabas de que si habíamos hecho una reflexión de los que nos había pasado y otro me decía si hacíamos autocrítica. Claro que la estamos haciendo y estamos tratando de poner soluciones a lo que veíamos que no habíamos hecho bien. Entonces, por supuesto que ahora lo queremos hacer de otra manera, que no va a garantizar resultados, Ojo, cuidado, que a lo mejor evolucionamos hacia otra cosa y nos va peor. Pero lo que no podemos estar, como siempre decimos, es quietos, parados, dejarnos ir, dejarnos llevar. No, eso nunca es nuestra idea. Nos equivocamos o no,
pero siempre tomando decisiones, siempre haciendo cosas, siempre innovando, siempre mirando hacia adelante. Sí, pero ¿cuántos jugadores van a venir? Jugadores, hombre, como te decía, dependerá de las salidas, ¿no? Pero si nosotros estamos siempre por plantillas cortas, precisamente, fijaros la sorpresa enorme que fue para el fútbol español. No te rías que te voy a contestar, ¿eh? No me estoy evadiendo. Te voy a contestar el número, pero quiero decir que para la prensa española lo de Carlitos fue ¡oh! ¿Y de dónde sacó este jugador? ¿Dónde estaba? Oye, llevaba toda la temporada con nosotros. Llevaba toda la temporada. Y ahora dicen, joder, impecable el marcaje a Lewandowski, lo secó, qué jugadorazo. Todo el mundo empieza a preguntar por Carlitos. ¿Quién era Carlitos? El mismo. Ahí estaba, llevaba tiempo. Los jugadores necesitan también madurar, crecer, etcétera. Por eso, el número va a depender mucho, porque nosotros seguimos pensando que algunos canteranos tienen que estar ahí. Y si no en el primer equipo, y aquí si queréis, bueno, yo no sé cómo estáis de tiempo, porque yo me pongo a hablar y no paro. Bueno, pues otra de las cosas que se va a hacer nueva dentro de esta innovación que tenemos, es que los canteranos que suban al primer equipo, cuando termine el entrenamiento con el primer equipo, van a tener un entrenador aparte para con jugadores específicos del primer equipo empiecen a corregir defectos. Por ejemplo, si subimos a Hugo, a cualquiera de los dos Hugos, me es igual, por puesto, pues si subimos a un extremo, como puede ser Hugo Álvarez, le pondremos un día a un defensa, otro día a otro defensa, para que entre ellos se vayan corrigiendo y se vayan aprendiendo a corregir esos errores, que a esas edades todavía lo podemos hacer, pero que después, cuando lleguen al primer equipo, ya es imposible corregir. Bueno, todo esto viene de lo mismo, de la evolución permanente que estamos haciendo, de crecer en todos los aspectos. Entonces, con esa idea, no sé qué número de jugadores vamos a tener, pero yo creo que podríamos hacer un buen equipo. Sin que salgan jugadores, con 6 incorporaciones podríamos hacer un buen equipo. Sin que salga. Posiblemente, si salen, habrá que incorporar a otros. Y una cosa más que antes estuve comentando sobre su relevo. ¿El día del centenario va a seguir siendo usted presidente? Hombre, si no me echan antes, pero ahora eso ya habría que preguntárselo a Marián si me va a rectificar en el puesto. No, fuera bromas. Yo creo que sí, que vamos, que no, a no ser que te diga, ¿no?, que haya alguna circunstancia muy especiales, pero que sí. Bueno, vamos a ir acabando. 2 últimos turnos, aquí hay uno. Le quería preguntar primero por la campaña de abonados, si sabe cuándo va a salir, y también por la grada de marcador. No sé si tiene conocimiento de que ha habido aficionados que han tenido problemas, que no se ve la portería, parece ser. No sé si sabe que se puede arreglar. Mirar, la campaña de abonados, precisamente, sabéis que teníamos una persona que había sido muy del agrado de todos. Como os dije antes, unas veces unos vienen, otros se van, y esta persona nos ha dejado. Os puedo asegurar que va a venir una persona con un amplísimo conocimiento, con una experiencia brutal a ocupar ese lugar, y que es el que ya está diseñando la campaña de abonados. Tan pronto esté diseñada, saldrá. Ahí os pido lo mismo que os pedía antes. No hablemos tanto de fechas como si no que sea una campaña que esté de acuerdo con la mayoría. Y creo que esta persona tiene la suficiente experiencia, los suficientes años en el mundo del fútbol para hacer una cosa buena. Pero es que es difícil buscar a personas especializadas en algunos temas, porque pensar vosotros un momento en Galicia, qué espectáculos hay como un partido de fútbol constantemente para que haya personas cualificadas al extremo de poder de entrada
manejar todos los domingos 16, 17.000 personas en un campo de fútbol, 16, 17.000 socios, la venta de entradas, etcétera, etcétera. Requiere una especialización que muchas veces no la hay y que nos cuesta encontrarla. En este caso, te digo, sin poder, porque todavía está trabajando en su puesto de trabajo, sin poder dar nombres, es una persona con una experiencia brutal que creo que va a convencer a esa parte de socios, a esa parte de peñas, a esa parte de trato al público y sobre todo hacer un buen programa de campaña de abonados para la temporada, ¿no? Yo creo que sí que nos va a complacer a todos. Y quería preguntar, se supone que para la grada de Gol van a sacar abonos, ¿no? Que no tienen ni idea todavía de lo que puede pasar. Bueno, pues es lo que están trabajando. Mira, nosotros tenemos dos proyectos grandes. Uno es con una empresa de las mejores del mundo, que solamente en España va a agarrar a 4 equipos. De hecho, lleva al Real Madrid, o sea que estamos hablando de primer nivel, que está haciendo el rediseño de la grada de marcador, para después, con la persona que viene de Ticking, puedan sacar una buena campaña. Pero dentro de eso, el rediseño de toda la grada de marcador, ¿no? Pero la grada de marcador, respecto a lo que me decías, yo ya no quiero, es que os lo decía en la reunión anterior y empecé pidiéndoos perdón por tener que hablar otra vez del mismo tema y del mismo señor. Pero es que vamos de chapuza en chapuza. Es que es cierto. Yo tengo la obligación, en estas reuniones, ya no estoy saliendo a la prensa para denunciar las cosas que están pasando, pero en estas reuniones tengo la obligación de decirlo. Y sobre todo, que ya no lo quería tocar si me preguntáis. Claro que es una chapuza. ¿Cómo puede ser que una grada nueva se diga que la gente no ve cuando nosotros, acordaros, que presentamos unas imágenes en las cuales se veía que ya no se iba a ver, y lo dijimos con tiempo suficiente? Es que es imposible que se vea. Lo dijimos con tiempo, pero nadie nos hizo caso. Y fijaros bien, ¿eh? Bueno, venga, ya estoy embalado. ¡Hala! ¿Qué más da? Fijaros bien, se viene publicitando que no hemos querido usar la grada de marcador por intereses propios. ¿Os acordáis, no? Leer todos vuestros periódicos. Noticia de casi todos los días. ¿Sabéis cuándo nos dieron el permiso de uso de la grada de marcador? ¿Sabéis cuándo? Al día siguiente de que vendimos las entradas. Porque si no vendemos las entradas, no nos lo dan. Con las entradas vendidas, se forzó a que nos dieran el permiso. Y aquí está el permiso, ver la fecha, y veréis que es el día siguiente de sacar las entradas. Pero son temas que ya no queremos tocar más, no queremos, pero claro, hay a veces que los tenemos que decir. No nos queda más remedio. No queremos enfrentamientos, queremos llevar las cosas en paz. En esta nueva evolución que habíamos y estamos diciendo, queremos tener mucha tranquilidad, pero hay cosas que las tenemos que denunciar y decir y explicar con la verdad, porque acordaros que la vez pasada os dimos documentos. No es que habláramos, igual que ahora. Sin embargo, si vamos a las hemerotecas, hace más de 3 meses que la grada estaba a nuestra disposición. Y se repetía, y se repetía, y se repetía, y se nos echaba la afición encima. Por eso digo que muchas veces hay una parte de hinchas y otra que no son solo los hinchas. Última pregunta, Paula. Sí, Presi, yo quería preguntarle sobre la cantera, saber qué va a pasar con Barcia y Losada, quién va a ser el sustituto de Bayón al frente del proyecto de cantera y si va a seguir Claudio Giraldez en el filial. Hombre, Claudio Giraldez tiene contrato. Si tiene contrato, me imagino que lo cumplirá. Nosotros sabéis que estamos contentos con él, creo que no hay ningún tipo de problema. Para nosotros, Claudio está firmado. Creo que salen noticias y salen
no sé de dónde, pero si le preguntáis al club os dirá lo mismo que os digo yo. Claudio Giralde tiene un contrato de 1 año más y para nosotros va a continuar. Pero sí reconozco que salen muchas noticias. ¿Carreira y Fontán? ¿Cómo? Carreira y Fontán. Sergio Carreira y Fontán, José. Bueno, eso ya dijimos que por Carreira hay una oferta que no sé si la aceptaremos o no, pero como siempre os dije antes, necesitamos saber si tenemos que tomar nosotros la decisión, la tomaríamos. Pero nos gustaría contar con la opinión ya de todo el equipo, como estamos diciendo, ¿no? Esto queremos que trabaje mucho en equipo, queremos hacer las cosas en conjunto y, por tanto, si tuviéramos la opinión del entrenador pensando en los jugadores que él quisiera tener o no, nos ayudaría mucho y así lo tenemos pensado hacer. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días. Igual, es que son todos están, no solo los Hadas, sino están los dos Hugos, están muchísimos jugadores, claro, pero le queremos dar la oportunidad de hablar con ellos y que el míster los vea y que el míster tenga la opinión de los que se pueden quedar dentro de ese grupo de élite que hablábamos antes ya para entrenar después con el primer equipo y después hacer trabajos particulares, pues nos gustaría mucho. Pues muchas gracias a todos y que sea un buen año.